Han pasado ya más de 60 años desde el asesinato de JFK en Dallas. Y bueno, las preguntas, la desconfianza siguen ahí, ¿verdad? La versión oficial como que nunca convenció del todo. Exacto, nunca. Hoy la idea es sumergirnos justo en eso, en las fuentes que exploran esas grietas, esas dudas sobre la narrativa oficial. Perfecto, pues vamos a analizar eso, la conclusión de la Comisión Warren y a ver cómo choca con ciertas pruebas y, bueno, explorar esas teorías alternativas que tienen fuerza, ¿no? Basándonos siempre en la investigación que tenemos. Eso es. La misión es esa: desglosar, contrastar y examinar. Vale, empecemos por lo básico. La Comisión Warren. Su conclusión fue: Lee Harvey Oswald actuó solo. 3 balas desde el almacén de libros escolares de Texas. Punto. Sí, esa es la base oficial. Pero casi inmediatamente surge el primer gran problema, la famosa teoría de la bala única. La bala mágica, ¿no? Claro. Explícanos un poco eso. Es la pieza C-399. Según la comisión, una sola bala, causó 7 heridas diferentes en Kennedy y en el gobernador Connally, que iba delante. ¿7 heridas? Sí, atravesando tejido blando, rompiendo hueso. Y lo más llamativo es que la bala apareció luego en una camilla del Hospital Parkland, casi perfecta, sin apenas deformación. Eso siempre ha sonado raro, ¿no? Físicamente difícil de creer. Muy difícil, sí. Y además, hace poco, en 2023, saltó la noticia de Paul Landis, un exagente del servicio secreto. Ah, sí, lo leí. ¿Qué dijo exactamente? Pues afirmó que fue él quien encontró esa bala, pero no en la camilla de Connally, sino en el asiento trasero de la limusina presidencial, junto a Kennedy. ¡Ostras! Pero eso cambia totalmente la historia de la bala. Totalmente. Contradice la cadena de custodia oficial y, bueno, básicamente podría desmontar toda la teoría de la bala única, que es como la piedra angular de la versión del tirador solitario. Madre mía, si ya era frágil, ahora... Y luego está la prueba visual, la más potente quizá. La película de Zapruder. La película Zapruder. Fundamental. Sobre todo el fotograma 313. Es el momento del disparo fatal a la cabeza. ¿Qué se ve ahí? Pues se ve cómo la cabeza de Kennedy se mueve de forma violenta, hacia atrás y hacia la izquierda. Hacia atrás y a la izquierda, lo que sugiere... Exacto. Sugiere un impacto desde delante, desde el frente. Muchos señalan al famoso montículo de hierba, el grassy knoll, esa pequeña loma que había a la derecha de la comitiva. Claro. O sea que aunque la versión oficial se centró en el almacén de libros... Sí. Había testigos ahí mismo, en la Plaza Dili, que decían haber oído disparos desde otro sitio, desde el montículo. Desde el montículo, sí, o incluso desde varios sitios a la vez. Testigos como Jean Hill, la famosa dama de rojo, insistieron mucho en eso. Y a todo esto se suman los fallos de seguridad, ¿no? Que también son llamativos. Y tanto. Retiraron parte de la escolta motorizada que debía ir pegada al coche. Cambiaron la ruta a última hora, metiendo esa curva lenta en Elm Street, justo donde ocurrió todo. Una curva que obligaba a frenar mucho. Exacto. Dejaba el coche muy expuesto. Y además, no se revisaron bien los edificios de la plaza. Son como demasiadas casualidades, ¿no? Demasiados agujeros. Sí. Y todo nos lleva al centro de la versión oficial. Lee Harvey Oswald. Pero es que Oswald es un personaje complejo, no es un perfil simple. Para nada, es una figura llena de contradicciones. Fue marine y estuvo destinado en Atsugi, Japón. ¿Y qué tiene de especial Atsugi? Pues que era una base clave para los aviones espía U-2, los que sobrevolaban la URSS. Eso ya plantea preguntas sobre si pudo tener contactos tempranos con la inteligencia. Interesante. Luego está su habilidad como tirador. Hay informes contradictorios. Algunos dicen que era mediocre, otros que sí era bueno justo en las pruebas relevantes para este tipo de disparo. ¿Y su deserción a la Unión Soviética? Eso es. Desertó en plena Guerra Fría y luego pudo volver a Estados Unidos con una facilidad sorprendente, la verdad. Y lo más desconcertante, quizá, es que parecía tener vínculos con grupos pro-Castro y a la vez con grupos anticastristas. Con los dos bandos. Con los dos. Muy extraño. Él mismo, antes de que Jack Ruby lo matara, dijo aquello de "I'm just a patsy". Soy solo un cabeza de turco, un chivo expiatorio. Lo que alimenta la idea de que pudo ser manipulado, ¿no? Exacto. Que no fuera el cerebro, sino una pieza en un juego mayor. Tanta duda, tanta controversia llevó a que el Congreso reabriera el caso en los años 70.
El HSCA. Efectivamente, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos. Investigaron de nuevo, en parte por la presión pública tras la emisión de la película Zapruder en televisión. ¿Y a qué conclusión llegaron? Pues fue una bomba. En 1979 concluyeron que hubo una probable conspiración. Una conspiración. Oficialmente. Oficialmente. Sugirieron que hubo al menos 2 tiradores. Oswald, sí, desde atrás, desde el almacén, pero también otro tirador desde el montículo de hierba, desde delante. Vaya. ¿Y en qué se basaron para eso? Principalmente en unas pruebas acústicas, unas grabaciones de la policía de Dallas de aquel día. Aunque es verdad que esa prueba acústica luego fue muy cuestionada e incluso refutada por el Consejo Nacional de Investigación en 1982. O sea que la prueba clave falló. La prueba clave acústica sí, pero el impacto político y social de la conclusión del HSCA fue brutal. Por primera vez, un organismo oficial del gobierno de Estados Unidos decía que la Comisión Warren se equivocó y que probablemente sí hubo una conspiración. Tenemos 2 conclusiones oficiales contradictorias. Lo que nos deja en un punto muy interesante. Si no fue solo Oswald, ¿quién más pudo estar detrás? Las fuentes que manejamos apuntan a varias teorías principales, ¿no? Sí, hay varias líneas que se repiten. Una muy fuerte es la de la mafia. ¿La mafia? ¿Por qué? El motivo principal sería la venganza. Robert Kennedy, el hermano del presidente y fiscal general, les estaba acosando legalmente. Además, habían perdido sus casinos en Cuba con la llegada de Castro, algo que esperaban recuperar con la ayuda de Kennedy. Y eso no pasó. Nombres como Marcello, Traficante. Exacto, capos importantes. Y luego está Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald delante de las cámaras. Ruby tenía conexiones demostradas con la mafia de Chicago y Dallas. Estaba silenciando a Oswald. Es una pregunta clave. Otra teoría apunta directamente a la CIA. Sí. La relación de Kennedy con la CIA era malísima, especialmente después del fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba. Se dice que Kennedy quería romper la CIA en 1000 pedazos y esparcirla a los vientos. Palabras mayores. Desde luego, hay indicios como un posible impostor de Oswald, que estuvo en Ciudad de México meses antes, reuniéndose con agentes cubanos y soviéticos, algo que el Oswald real parece que no hizo. Y luego están las operaciones conjuntas CIA-Mafia exiliados cubanos contra Castro, como la Operación Mangosta. ¿Pudo alguna de esas operaciones desviarse? Una colaboración oscura ahí. Muy oscura. Y quizás la teoría más perturbadora es la de un golpe de Estado interno. ¿Implicando a quién? Al vicepresidente. Implicando a Lyndon B. Johnson, el vicepresidente que juró el cargo en el avión de vuelta de Dallas, y el complejo militar industrial. El nudo aquí sería la política sobre Vietnam. Vietnam. ¿Qué pasó ahí? Kennedy había firmado la directiva NSAM 263 en octubre de 1963, que iniciaba la planificación para retirar las tropas estadounidenses de Vietnam para 1965. Quería salirse de Vietnam. Eso parece indicar esa directiva. Pero, literalmente días después del asesinato, Johnson firmó la NSAM 273, que revirtió esa política y empezó la escalada masiva de la guerra. En la secuencia temporal es muy sospechosa. Para muchos, es la prueba circunstancial más fuerte de un motivo a nivel de Estado, un posible coup de ETA silencioso. Entonces, resumiendo un poco lo que vemos en las fuentes, tenemos una versión oficial, la del tirador solitario, que hace aguas por muchos sitios. Por la bala mágica, por la película Zapruder, por los testigos, los fallos de seguridad. Frente a un montón de pruebas que no encajan, un Oswald lleno de sombras y hasta una segunda investigación oficial que concluyó que sí, que probablemente hubo una conspiración. La brecha es enorme. Enorme y persistente. El asesinato de JFK fue un trauma nacional, claro. Pero también marcó el inicio de lo que llaman la brecha de credibilidad. La gente empezó a desconfiar profundamente de sus instituciones, de su gobierno. Y esa sombra de Dallas, bueno, llega hasta hoy. Y para terminar, una reflexión que dejan estas fuentes. Aunque la certeza absoluta parece imposible de alcanzar después de tanto tiempo, el escenario que dibujan la mayoría de las pruebas no es el de un loco solitario. No, apunta más bien a una especie de colaboración. Elementos de la CIA, quizá la mafia, exiliados cubanos anticastristas. Tal vez todos unidos por un interés común, como podría ser frenar esa retirada de Vietnam que planeaba Kennedy. La verdad completa sigue ahí fuera, o quizá escondida. ¿Quién sabe? Y el hecho de que más de 60 años después todavía haya miles y miles de documentos sobre el asesinato clasificados, total o parcialmente, pues te obliga a preguntarte, ¿no?
¿Qué es lo que todavía no quieren que sepamos? Es una pregunta que sigue resonando.